Muy bien, señoras y señores. Primero que todo, pues bienvenidos a la iglesia. Hoy vamos a abordar este maravilloso tema de lo que es el reino venidero. Nuestro Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra a gobernar por 1000 años. Es la antesala del estado eterno. Nosotros regresamos con Él. La Biblia habla claramente de este tema, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. O sea que para nosotros tenemos algo que podemos anticipar con anhelo. Tenemos un destino y ese destino, claro, está vinculado a nuestra fidelidad. Es lo que Dios tiene para aquellos que lo aman, básicamente. Y claro está, para nosotros poder entender el asunto tenemos que conocer la palabra de Dios y de qué se trata para disponernos pues a hacer la voluntad del Señor. A medida que nosotros crecemos, a medida que nosotros entendemos el plan de Dios para nuestra vida, nos ponemos a su disposición y empezamos a hacer uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros. Es a través de esos dones individuales que nosotros tenemos la máxima producción espiritual para la gloria de Cristo. Recuérdense que en la evaluación que existe en el tribunal de Cristo, tiene que ver con las obras de bien divino. O sea, la evaluación es, estas obras de bien divino determinan la posición que tienes en el reino milenario. Es hecho por medio de la fe, de la fidelidad. Y las personas que no conocen la palabra de Dios básicamente van a producir bien humano. Ese bien humano se quema en el trono, en el tribunal de Cristo, como madera, heno y hojarasca, nos dice la palabra de Dios. O sea que es una pérdida de tiempo extraordinaria el querer seguir las cosas del mundo para usufructar del mundo las cosas que el mundo tiene sin Dios, que es lo que propone Satanás. Ahora, Dios, como embajador de Él, aquí en la faz de la tierra, te va a dar todo lo que necesitas. Y esto comienza, primero que todo, con la realización de que nosotros no necesitamos mucho para ser felices. Lo que hace el hombre en la faz de la tierra es que siempre anda buscando su felicidad. De alguna manera u otra, busca, pues, por las diferentes avenidas que tiene a su disposición, lo que es la felicidad. Okay. Y se da cuenta al final de su trayectoria que lo que buscaba sin Dios, a lo cual le había puesto la estampilla de la felicidad, cuando llega ahí no es felicidad, es una cosa pasajera. Oye, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tengo? ¿Se dan cuenta? Porque para tener la verdadera felicidad de Dios, que es la felicidad perfecta, se requiere tener la capacidad adquirida de la palabra de Dios y hay que poner primero al Todopoderoso, al Dios que nos hizo, que nos creó, que nos dio el equipo necesario para que nosotros entendiéramos las cosas de la manera que Él las diseñó. Si no es de esa manera, es tiempo perdido. Ahora, si nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a darnos cuenta de estas cosas que les acabo de decir, entonces vas a estar feliz con lo que tienes. No vas a querer, como se dice en México, querer apantallar a las demás personas con las grandes cosas que tú tienes y lo maravilloso que eres y tus logros y mira quién soy. Y que eso pasa a ser algo como lo que es, pues superficial. Es una persona plástica, le pusiéramos de esa manera. No tiene nada que ver con el asunto. La realidad es que nosotros tenemos la máxima felicidad cuando abordamos la palabra de Dios. Pero no solamente la felicidad aquí en la faz de la tierra, en el transcurso de nuestra vida, sino que en el milenio, señores, ustedes se dan cuenta, pues aquellas personas que ya han vivido por lo menos 50 años aquí en la faz de la tierra, se dan cuenta de lo rápido que pasa el tiempo después de cierto tiempo que estamos en la faz de la tierra. Es veloz porque nos ocupamos mucho y el tiempo se va volando. ¿Okay? Esto es muy rápido. Tenemos la oportunidad ahora de escoger la palabra de Dios para el beneficio nuestro, porque eso es lo que quiere Dios como nuestro Padre, y para la gloria de Cristo. Lo que viene es, primero que todo, la antesala, que es el milenio, que es por dedo. Tú eres puesto en una posición exaltada con la máxima capacidad, ¿verdad? Cosas que los que buscaban aquí en la faz de la tierra no pueden tener porque buscaron las cosas sin Dios, ahora tú las vas a tener. Pero no solamente en el reino milenario del Mesías, sino eternamente. Eternamente. Tus decisiones cuentan, pero es la máxima inversión que puedes hacer de tu tiempo. Comprar el tiempo con la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Compra con el oro refinado de la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos el estudio del reino venidero, lo que tenemos es una visión clara de hacia dónde nos dirigimos.
Y ahora en lo que estamos haciendo, pues en este incremento en el reino venidero, que es la lección número 134, es que nos estamos dando cuenta que como embajadores de Cristo tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo aquí en el mundo en el cual vivimos, que está gobernado por el sistema cósmico de Satanás, organizado, una organización extraordinaria que tiene, y con esa pretende quitarle la herencia a las personas que ya están dentro del camino, y a los otros quiere ofuscarle la mente para que no crean en el evangelio de la salvación. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué papel tomamos nosotros como embajadores de Cristo? Bueno, una de las cosas que necesitamos hacer es tener la información que nos permite ver el asunto claramente. Y para hacer eso también tenemos que ver lo que se está proponiendo, ya no fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, la levadura que ha entrado a la iglesia para socavar las enseñanzas del Todopoderoso, las enseñanzas que están plasmadas en la Biblia. ¿Okay? Y Satanás tiene un sinnúmero de maneras de hacerlo. Ustedes pueden ver esto claramente con lo que ocurre en Israel, con el Sanedrín, con los eruditos, con estas personas que dirigían al pueblo judío, que terminan en lo que nuestro Señor Jesucristo describe como el tiempo de la máxima apostasía, teniendo los líderes religiosos con toda la información divina. Ellos pierden esa posición que ellos tenían debido a que se separaron de Dios. ¿Okay? Y bajo los pactos, recuerden que esos pactos que hace Dios en el monte Gerizim y en el monte Ebal son importantísimos porque Él se rige por las condiciones que establecen esos dos montes antes, cuando entra el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Y el monte Gerizim es el que tiene las bendiciones extraordinarias para los que le escuchan la palabra de Dios. Y tiene un futuro tétrico para aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios, que se guían por su propia mente, sin Dios, yo puedo hacer todo, y terminan bajo las maldiciones del monte Ebal. Y Dios cumple, lo ha cumplido desde que lo dijo y lo seguirá cumpliendo al pie de la letra. Entonces para nosotros tenemos la escogencia extraordinaria, tenemos la opción, o seguimos al Señor o seguimos al mundo. O sea que lo que les trato de decir con esto es que lo que estudiamos nosotros no es un asunto simplemente para darle pleitesía al Señor. No, nosotros queremos estar unidos con el Señor con nuestro corazón, totalmente amando al Señor, primero que todo, primero que todo. ¿Qué significa eso? Primero que tu marido, primero que tu mujer, primero que tus hijos, primero que tus hijas, primero que tu padre, primero que tu madre, primero que tu trabajo, primero que todo, tomas al Señor Dios. Entonces Él te dirige a amar de acuerdo a su plan a las personas allegadas a ti, comenzando con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu padre, tu madre. ¿Okay? Él te permite amarlos con una capacidad que nunca habías tenido y con un amor extraordinario, un amor consciente de que la persona que ama es una persona imperfecta y tiene sus imperfecciones y no hay problema con eso. ¿Se dan cuenta? O sea que la palabra de Dios es la que nos dirige a todo esto a nosotros. Ahora, con el asunto del reino venidero, como embajadores, lo que estamos haciendo es, estamos quitándole el velo, ¿sí? para poder ver lo que está haciendo el sistema cósmico con su cizaña dentro de la iglesia, para desanimar al pueblo de Dios. Recuérdense que la política de Satanás es desanimar al pueblo de Dios. Lo hace con diferentes subterfugios, lo hace utilizando todo tipo de maneras que él utiliza, ¿okay? Psicológicas, él utiliza muchísimas cosas, incluyendo lo que es hoy en día la ciencia, la famosa ciencia. Todo lo que tiene a su disposición lo utiliza para que el hombre tenga suficiente información para que se desanime y deje a Dios a un lado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y lo primero que quiero hacer es llevarlos entonces a este asunto de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. ¿Okay? Y eso viene del campo de los teólogos que participan en el campo amilenario. Amilenario es el alfa privativo, milenio a milenio, el alfa privativo niega que va a existir un milenio. ¿Okay? La iglesia más grande que ustedes pueden conocer está en este campo, en el campo milenario. No va a haber un milenio, aquí estamos en estos momentos, el Señor no va a reinar, solamente va a reinar cuando el mundo entero sea evangelizado y todo el mundo entero crea.
¿Ustedes creen que eso es posible? Eso es parecido a lo que hace o lo que hizo Fidel Castro en Cuba cuando hizo una votación para elegirse como el dirigente del pueblo cubano y resulta que tuvo el 100% de los votos de todo el país de Cuba. ¿Okay? Eso es imposible porque la gente tiene libre albedrío y va a haber por lo menos uno de 6 millones de personas que dicen, no señor, a mí no me interesa ese señor. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos que ver este asunto con lujo de detalle. Vamos a pasar revista de lo que hemos visto hasta el momento y esto lo comenzamos con la base fundamental que tiene que ver nada más y nada menos que con la hermenéutica complementaria. Cada clase que he comenzado para enseñarles este asunto, lo he comenzado con la hermenéutica complementaria, porque la sana hermenéutica, que es la que se utiliza para hacer estudios históricos del libro, no solamente de la Biblia, sino de libros históricos, o por lo menos los libros de Platón, los libros de Eurípides, los libros de los grandes pensadores, los libros antiguos, para que tú sepas el contenido que tienen, tienes que irte a la hermenéutica. Y en la hermenéutica, ahí vas a hacer uso primero que todo de la historia en la cual fue escrito el libro. ¿Qué tipo de pensamiento que tenían las personas cuando escribieron eso? ¿Cuál era la política? ¿Cuenta? ¿Qué zona geográfica ocupaban? Estaban muy arriba del mar, estaban al pie del mar, todo eso cuenta en el relato. También te vas a la gramática del idioma original, cómo se utilizaba esa gramática en esa época y qué significados tenían las palabras, porque ustedes comprenderán que siempre hay coloquialismos, ¿verdad? En todos los idiomas. Y la gente utiliza palabras para describir ciertas cosas y eso se vuelve realidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tienes que tener el contexto histórico, la gramática y finalmente la interpretación, a menos de que lo describa de otra manera el libro, tiene que ser literal, a menos que el libro diga esto es una alegoría. ¿Se dan cuenta? Y así es que la Biblia se debe estudiar para sacar a través de la exégesis, o sea, de adentro para afuera, el pensamiento del autor original. No puede ser de la manera que utiliza la hermenéutica complementaria, que le añade el pensamiento a la escritura a través de la exégesis, E-I-S, de afuera para adentro. O sea, el pensamiento del lector de acuerdo a las circunstancias de su propia vida el día de hoy. O sea, tú no puedes interpretar las cosas que sucedieron hace 2000 años con lo que te rodea el día de hoy, porque tú vives en una sociedad súper moderna, tú tienes aire acondicionado, tienes luces, tienes internet, o sea, no puedes interpretar las cosas de la misma manera, tienes que interpretarlos como ellos los veían en esa época, ¿sí me explico? Entonces, esa es la hermenéutica sana, histórica. Pero esta hermenéutica que ellos utilizan, que se le ha puesto el nombre de hermenéutica complementaria, deja abierta, ahí se los voy a leer lo que dice en la pantalla, deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos capítulos escatológicos de la Biblia. ¿Se dan cuenta? O sea que se abrió la caja de Pandora, ahora le permiten a la cúpula decir de esto se trata. ¿Por qué? Porque yo lo digo y yo soy aquí el director de la orquesta. Entonces eso hace que el pueblo, la mayor parte del pueblo no conoce la Biblia. Es más, hoy en día, la mayor parte de los cristianos no conocen la Biblia. La mayor parte de los católicos no conocen la Biblia. De los ortodoxos no conocen la Biblia. No conocen la Biblia, no, o sea, no tienen tiempo para eso. Entonces, si una persona no tiene conocimiento de la Biblia, es fácilmente manipulado, ¿no? Yo me dedico, es como, yo si quiero que me curen, yo voy al médico, él es el que sabe de medicina, yo no me voy a poner a estudiar medicina, ¿ok? O si quiero construir una casa, voy a la persona que construye la casa y que me la construye el ingeniero, ¿verdad? O sea, esa es la manera de pensar del día de hoy, porque todas las cosas del día de hoy se han especializado, ¿ok? Entonces tú vas a los eruditos, ¿y qué hago yo? Pues yo voy a la iglesia a estudiar, el erudito, que me diga lo que él me diga y ya está, eso es lo que yo necesito. ¿Okay? Pero ese no es el caso con la palabra de Dios. La palabra de Dios le pide al pueblo de Dios que tenga una alianza de corazón con Él. Eso significa que tú tienes que ir por tu propia cuenta y por tu deseo de conocer a Dios, a conocer a Dios. No solamente leyendo la Biblia, sino yendo a la iglesia y corroborando, como hacen los de Berea, que lo que te están diciendo es verdad. O sea que te incumbe a ti tener la certeza de la presentación del contenido bíblico.
para que tú puedas crecer y puedas tener esa relación con Dios. O sea que es muy importante. Ahora, esta hermenéutica complementaria destruye el concepto ese. Ahora es solamente lo que dicen los de arriba. Resulta que no solamente, porque esto lo he oído yo, no solamente es la información por escrito, sino la información hablada que se le dejó a los líderes de la iglesia, que es transmitida verbalmente de líder a líder, y ellos son los que tienen entonces la batuta y ellos son los que hacen todo. Eso es una religión y eso es, claro está, te conduce a la destrucción, básicamente. Pues bien, entonces con eso en mente, ustedes pueden ver que esa hermenéutica complementaria es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora. El reino ahora es algo que se ha venido presentando dentro de la iglesia para decir que nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, que está sentado a la diestra del Padre, está gobernando la tierra, no la iglesia, sino la tierra desde allá arriba. ¿Okay? O sea que no hay necesidad, si Él está gobernando en estos momentos, no hay necesidad de que venga en el milenio, porque ya lo está haciendo. Tienes ya aquí sus séquitos y estos están activando todo lo que tienen para gobernar el mundo. Pero ayer precisamente estuvimos estudiando en el libro de Deuteronomio que cuando el pueblo de Israel fue a Sodoma, ellos no trajeron a Sodoma y lo trajeron al Señor. No, Sodoma se los tragó a ellos. ¿Okay? Y nos damos cuenta que las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel, que destruyen a las naciones aledañas, que están en ese lugar donde Dios los va a dar, porque si no los van a absorber a través del sincretismo y ustedes van a echar a un lado a Dios. O sea que no es de la otra manera. Es muy difícil, ¿ok? Porque este sistema es gobernado por el sistema cósmico. Y el sistema cósmico tiende a darle gusto a la naturaleza pecaminosa. Es muy difícil que tú quites, pues, si tienes problemas con tu propia naturaleza pecaminosa para dominarla, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que vas a dominar todas las naturalezas pecaminosas que están alrededor tuyo? Es una locura, no lo puedes hacer. ¿Se dan cuenta? Tiene que existir una alianza del corazón y cada persona tiene que dar por su propio libre albedrío decir yo voy al Señor. ¿Okay? Yo conozco quién soy. Soy una persona pecaminosa. Lo primero tienes que darte cuenta que tú eres una persona defectuosa de fábrica. Punto. Tú puedes ponerte todo lo que tú quieras y vestirte de la manera que te dé la gana y hablar en cierto tono y hacer, pero de todas maneras eres una persona que salió defectuosa de fábrica y tienes ciertos impedimentos y tienes ciertas cosas que tú no puedes resolver. Y aquí lo que necesitas es la palabra de Dios para que tú tengas una vida organizada y una vida bien presentada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos. La hermenéutica complementaria es utilizada entonces por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora, el campo amilenario, el campo de la teología del pacto, etcétera, y pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo de una manera espiritualizada. Número uno. Número dos, no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Y eso es tétrico. Yo les he dicho que eso es lo que ha causado la persecución grande del judío en los últimos décadas. No décadas, siglos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, ese pueblo no está ahí, eso no significa nada. Entonces, lo primero que haces es que a una persona la pones en un lugar como un ente físico, como una persona que no significa nada. Entonces, si no significa nada, después puedes hacer con ella lo que quieras, ¿me explico? Y la puedes eliminar. Y es genocidio lo que se utiliza para hacerlo. Bueno, entonces, y después de eso, asevera que el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre fue para salvarlo. ¿Okay? Pero ese no es el motivo primordial por el cual dice, recuerden del conflicto angélico. ¿Okay? El conflicto angélico, Dios está presentando, le está dejando presentar a Satanás su caso en el juicio de apelación. Y Dios le dice, tú vas a hacer lo que tú quieres, yo te voy a dar las riendas, te voy a dar los parámetros que puedes utilizar para demostrarte que Dios es justo, es misericordioso y es amor. Y eso es lo que va a hacer. Para glorificar a su Hijo amado. El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. No estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo. Glorifica al Hijo, revelando las cosas del Hijo. ¿Okay? Y si tú quieres glorificar al Espíritu Santo y al Padre, glorificas al Hijo. El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre, glorifica al Espíritu Santo. ¿Okay? O sea que hay que tener las cosas en el lugar adecuado. Entonces, todo ese enfoque es el enfoque de la hermenéutica complementaria y tenemos que saber de dónde parten ellos. Claro está que esto es una forma, es una sinopsis de todo lo que tiene que ver con este sistema, pero de ese del asunto, de lo que ellos utilizan para de ahí usarlo como plataforma de lanzamiento y de ahí salen ellos a proponer una serie de cosas increíbles que las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios se comen, la tragan y después la defienden, parte interesante, porque ellos no saben lo que están defendiendo, pero la defienden a capa y espada, ¿okay? Porque es difícil, pues, tanto que me costó aprender esto para ahora tener que deshacerme de eso y tener que creer algo nuevo.
¿Cuál es la implicación? Que soy un estúpido porque creí la mentira desde el comienzo y ahora tengo que conocer la verdad. ¿Qué tal si me engañan otra vez? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? O sea que eso es un proceso mental impresionante lo que ocurre. Y no solamente aquellas personas que llegan los embajadores que llegan a cierto nivel de conocimiento se dan cuenta de qué se trata, por lo menos para defender su propia posición. ¿Okay? Y si llegas a tener más conocimiento y quieres presentarle esto cuando se presente la ocasión, lo puedes hacer sin discutir, porque yo, por ejemplo, no me pongo a discutir con personas católicas, porque el trasfondo de nosotros es católico, que están arraigados en esto y que lo pelean. No, que mira, yo te doy aquí la información y es todo lo que necesitas saber. Y si quieres la tomas y si no la dejas, porque no me voy a poner que sí, que no, que tú dijiste, que yo dije, que aquello, no, eso no sirve para nada, lo terminas peleando y en realidad, verdad, no vale la pena. ¿Okay? Porque esa persona las personas se llegan a aferrar de tal manera a su punto de vista que no aceptan cambios ni condiciones, porque no la estudian, o sea, solamente van adquiriendo esta información. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y por eso lo tenemos que hacer de los idiomas originales para entender bien el asunto. Ahora, y recuerden también que en todo esto que les estoy diciendo, que en la iglesia hay 7 tipos de iglesias. La iglesia primitiva presenta a 7 iglesias y esos son los patrones que se han seguido en el transcurso de la iglesia. Y 5 de ellas son apóstatas. 5 de las iglesias, de las 7 iglesias presentadas. Solamente 2 tienen esa afirmación divina. El resto tienen condenación divina por las cosas que han hecho, pero se salvan los que dentro de ellas de alguna manera crecen. ¿Okay? Porque siempre va a haber una persona que dice, bueno, yo estoy en esta iglesia porque aquí me creé, pero yo voy a estudiar la palabra de Dios, por lo menos por mi cuenta. Y hoy en día con el internet pues pueden tener un poquito de información, etcétera. Pero bueno, ellos saben lo que les digo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver el asunto de la reafirmación de las promesas de la tierra en el Nuevo Testamento, de la tierra prometida, ¿verdad? La semana pasada notamos que los teólogos del reino ahora yerran en asumir que el Nuevo Testamento guarda un silencio completo sobre el tema de las promesas de la restauración del reino terrestre de Israel. Fíjense lo que ellos están proponiendo, que aquí ellos asumen que el Nuevo Testamento no dice nada acerca del reino venidero. Eso es lo que ellos proponen. ¿Okay? Pero el Nuevo Testamento afirma esta verdad en varios lugares. Y la semana pasada vimos los versículos de Lucas 21-24 que nos dejan saber que vendrá un tiempo cuando el dominio de los gentiles de Jerusalén llegará a un fin e Israel será restaurado a su lugar prominente correspondiente al gobierno sobre todas las naciones. Está hablando entonces del periodo de la tribulación, que deben saber que Israel va a ser pisoteada por los gentiles. Porque, miren, el anhelo de Satanás es destruir al pueblo judío. El anhelo de Satanás es destruirlo porque las promesas divinas están vinculadas al pueblo judío. Pero ¿qué dice la palabra? Aquí van a estar como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y yo les he comentado que la sangre judía está dispersada por toda la tierra. Porque se ha mezclado y viene de los genes judíos, que son predominantes en lo que concierne pues al llamamiento de Dios de su pueblo. Entonces, aquí vemos que también vimos a Mateo 23 del 28 al 39, donde Jesús les deja saber a los líderes judíos que en el futuro distante la nación va a orar el Salmo 118, 26, que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Desde la casa del Señor, y nosotros sabemos que la casa del Señor, la sede del gobierno mundial y la casa del Señor, ¿se encuentra en dónde? Jerusalén, en Jerusalén, señoras y señores. En estos momentos sabemos que el pueblo que está en Israel está ahí en apostasía, en incredulidad. Se unió por el decreto de las Naciones Unidas y claro está que en el año 1948 se formó el pueblo de Israel, pero en incredulidad. Ese es el regreso en incredulidad. Y yo les comenté que este regreso en incredulidad nos deja saber a nosotros que nadie, pero nadie va a sacar al pueblo de Israel de donde está en estos momentos, aunque esté en incredulidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos deja saber a nosotros que ese pueblo tiene que existir cuando venga el Mesías, porque Él viene a redimirlos y a salvarlos. Ahora, dentro del pueblo de Israel existe una cantidad enorme de judíos mesiánicos que saben que Jesús es el Mesías. Ellos saben que Él es el Mesías, porque la evidencia contundente existe. ¿Okay? Hoy en día yo les he comentado que no se puede distinguir y no se puede saber, porque el movimiento sionista
Se dice, este señor es el Mesías porque es un erudito, habla y tiene un seguimiento impresionante de personas, pero no puedes. Tienes que seguir los dictámenes de la ley mosaica, 2 o más testigos. Si no, no es. Tiene que venir de la familia de quién? De David. De David, tú no eres ningún Mesías. ¿Y cómo sabes que esa persona es de la familia de David después de la diáspora? ¿Ah? Después de la destrucción de todos los récords. No puedes. Es perseguir el famoso molino. Si me explico, estás persiguiendo una cosa que no existe. Ya vino, ya está la contundente evidencia por escrito. Cree la Biblia, porque por eso él pone esos parámetros de seguridad, para que el pueblo sepa que hay evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Es Jesús el ungido. ¿Okay? Entonces, es importante pues ver esto. Y claro está, lo que trata de hacer Satanás es desviar a las personas para que no crean en el Mesías de alguna forma o de otra. Ahora, benditos aquellos que lo ven. Cuando uno ve al Señor, wow, de rodillas, dándole gracias al Señor por la gran salvación que nos ha dado a todos nosotros. Entonces, y después, aquí en el Salmo 118, 26, les reafirma que Él regresará para sentarse de nuevo en su trono, en el trono de su gloria, en Mateo 25, 31, que lo vimos la semana pasada. Entonces, la reafirmación en el Nuevo Testamento de las promesas de la tierra también está implicada en el libro de Apocalipsis. Y les voy a dar algo muy interesante porque yo les he hablado a ustedes de este famoso judío que sabe que Jesucristo es el Mesías, Frutenbaum, que es un genio ese hombre, lo que nos va a decir acerca de esto. Se los voy a citar en breve. Pero primero que todo, ahí vemos que en Apocalipsis 7, 4 a 8 vimos cómo Dios va a utilizar a los 144.000 judíos sellados para evangelizar al mundo durante el periodo de la tribulación. Recuérdense que en el Antiguo Testamento solamente tenían información acerca de la tribulación porque corresponde al judío. Recuerden que la batuta pasa de nuevo al judío. Los profetas del Antiguo Testamento solamente venían los picos, no venían los valles. Ellos no sabían lo que iba a pasar en la parte de abajo y van directamente desde la época del Mesías en que la ciudad es hollada hasta la tribulación, cuando los gentiles, y ahí te da toda la información pues que se encuentra en el libro de Ezequiel y en los libros del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora, todo esto va a ocurrir y estos 144.000 son los que inician el proceso de la evangelización porque la batuta pasa de nuevo a las manos del pueblo judío para evangelizar el mundo. Ahora con una ayuda extraordinaria de Dios. Entonces, de la misma forma, la conversión de estos 144.000 judíos garantiza que el resto del remanente judío también va a ser convertido. Y claro está, muchos de ellos van a ser muertos, pero ya es convertidos. Quiero que sepan, sé que tienen la vida eterna. Ahora, vimos en conexión con eso a Zacarías 12, 10, y también les enseñé a Zacarías 13, que se los pongo aquí en la pantalla, Zacarías 13, del 8 al 9. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella. Cuando habla de la tierra, está hablando de Haaretz, está hablando del pueblo de Israel, no de todo el globo terráqueo, sino de la tierra prometida de Israel. Porque él está hablando de su pueblo, de su área territorial, de su embajada, pues en esas épocas. Él ha tenido esa embajada, ese pueblo, que cuando él gobierne va a ser ya el lugar central de toda la tierra. Entonces, dice, 2 partes serán cortadas, 2/3 del pueblo judío van a morir. ¿Okay? 2 partes. Y perecerán, pero la tercera quedará en ella, en la tierra. Y meteré la tercera parte en fuego. O sea que la que queda va al crisol para purificarlos de todo lo que el sistema cósmico de Satanás ha metido en sus cabezas. Y vean al Mesías claramente. Dice, los refinaré como se refina la plaga y los probaré como se prueba el oro. Ustedes saben que en el crisol, el oro crisolizado pasa 7 veces a ser fundido para que quite todo el bagazo. O sea, va a depurar al pueblo de Israel y Israel va a ver a su creador, a su Mesías, a su ungido, al hijo de David. Lo van a ver claramente. Y claro está, después de esa enorme salvación, imagínense la adoración que va a haber. Y el regocijo del pueblo de Israel. Bueno, es una cosa espectacular. Entonces dice, e invocará él mi nombre, Israel, y yo le responderé y diré, él es mi pueblo, Israel es mi pueblo, y él dirá, y el Señor es mi Dios. ¿Okay? Entonces, además en Apocalipsis 20, del 7 al 10, habla de un final
de una rebelión satánica fracasada al final del reino milenario que está escrita en Apocalipsis 29. Entonces ahora fíjense que acabamos de ver lo que pasa en la tribulación, cómo el pueblo cree, después vienen 1000 años del gobierno y después al final de los 1000 años viene este asunto del cual habla el libro de Apocalipsis 20. Y les voy a dar una información que verdaderamente es interesante porque cuando la unen en su mente se dan cuenta de que cómo Dios hace para unir toda la información del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, para después de ahí salir y darnos información adicional acerca del estado eterno. ¿Okay? O sea que primero veamos pues lo que dice Apocalipsis 20 del 7 al 10. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, ¿verdad? Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Ok, recuérdense del juicio de apelación y los argumentos de cierre. El argumento de cierre de Satanás es la desesperación. El argumento que tiene Satanás en la repregunta es la tribulación, porque se desespera, ya él sabe que no tiene cabida. Viene la tribulación, Dios le gana, lo encarcela, después lo suelta al final del milenio y él entonces hace su gran entrada que está hablando aquí para dar el último empuje. Y claro está, el último empuje fracasa completamente. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Cuando habla de la ciudad amada, ¿está hablando de quién? De Jerusalén. ¿Okay? Entonces, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y al azufre. ¿Cuándo comienza el lago de fuego y del azufre? Después de los 1000 años, señoras y señores. O sea que él está simplemente en prisión, en la oscuridad, pero no es así con el asunto de cuando se suelta. Es algo interesante. Yo sé que ustedes a veces ven en la televisión, en el canal 8, astronomía, pues, y asuntos sideral. Y cómo se habla últimamente acerca de los huecos negros, que tienen un poder extraordinario y que absorben la luz. O sea, es una cosa que va a la reversa. Los astros son condensados, se absorben por la antimateria, ese es el nombre que le han puesto, pero son eliminados. Pues recuérdense que la Biblia nos dice que los ángeles son ángeles de luz. ¿Y qué pasa en el transcurso del milenio? Son puestos en lugares de oscuridad absoluta, donde son inactivados, o están esperando, o sea, no pueden hacer lo que hacían cuando estaban libres. Interesante, o sea, hay algo interesante dentro de eso, porque Dios utiliza las cosas, a veces tú ves algo que es muy parecido a otra cosa, porque el diseño divino es así. Por ejemplo, cuando tú ves un átomo, el átomo depende de lo que sea, tiene el núcleo, tiene los electrones y los neutrones que dan rueda, pero tú vas afuera y ves el espacio sideral y ves el Sol con estos diferentes planetas que lo rodean, etc. Son muy parecidos el diseño, pero el diseño divino. Bueno, de todas maneras, es simplemente una observación. Ahora, fíjense que dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia del falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ahora fíjense que esta rebelión satánica está dirigida a la ciudad amada. Es muy importante, y a pesar de no ser identificada por nombre, esta designación es una referencia clara a la ciudad de Jerusalén, debido a que el descriptor ciudad amada es utilizado y otra vez en los salmos para representar a Jerusalén. Entonces aquí tienen ustedes que en los salmos nos dice lo siguiente, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que él amaba. Monte de Sión a Jerusalén, recuérdense, el Mesías viene de la tribu de Judá. ¿Okay? Punto. No puede ser de ninguna otra tribu, y tú tienes que hoy en día, para decir que yo soy el Mesías, tienes que demostrar de qué familia vienes. Lo primero, ya, si no puedes decirme, entonces, ¿qué te voy a creer si tú no sabes ni dónde vienes? ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces, es algo muy interesante. Después de esto tenemos al Salmos 87:2. El Señor ama las puertas de Sión más que a todas las otras moradas de Jacob. En la ciudad amada de Dios. Eso es algo muy interesante porque Él mismo nos deja saber que esa es su ciudad amada. Aún los peritos amilenarios que están en el campo opuesto, pues que son los que están proponiendo toda esta levadura, que se llaman William Simcox y George Ladd, que yo les he presentado escritos de ellos anteriormente,
mientras que simultáneamente arguyen en contra del cumplimiento literal del templo y los sacrificios mencionados en Ezequiel 40-48, porque ese templo va a existir de nuevo. Hoy en día la polémica y el gran problema es que ahí está la mezquita de Omar en el lugar que le corresponde al templo. Pero de una forma u otra, ahí va a estar el templo. Y si destruyen la mezquita de Omar, se forma una guerra, como comprenderán, porque Satanás es muy astuto y lo puso como una de las ciudades santas pues, de Islam. Pero, de todas maneras, indican claramente que Jerusalén está en vista en Apocalipsis 29. Entonces, en Apocalipsis 29 dice lo siguiente: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ese es el final pues, de Satanás y de su juicio de apelación, en el cual ya se termina pues, la maldad. La maldad tiene inicio, ¿verdad? Y tiene fin. La maldad se inicia con Lucifer y termina con el renovamiento. El bien. Después de eso no va a haber maldad. En lo eterno no va a haber maldad. Va a ser otra cosa completamente diferente. ¿Okay? Y nosotros vamos a estar ahí a la vanguardia. No sé cómo va a ser porque no describe más allá pues, del estado eterno, sino simplemente tenemos ciertas alusiones a ciertas cosas y ahí para la revelación. Entonces, el motivo por el cual Satanás ataca a Jerusalén en esa batalla pues, final se debe a que según el pacto, su pacto, pues Dios cumple su promesa de hacer a Israel y a Jerusalén la cabeza sobre todas las naciones durante el reino milenario. La cabeza, ¿okay? De todas las naciones. Bueno, no, de nuevo, la analogía que les acabo de presentar, a nosotros individualmente, como el templo de Dios que somos, si usamos la analogía del templo, nos dice que nosotros seremos la cabeza y no la cola. Si tú te pegas al Señor, tú eres la cabeza, tú no eres la cola. ¿Okay? Interesante, ¿por qué? Porque Dios te tiene que bendecir. Tú lo conoces, tú eres el receptor de la palabra de Dios. Él tiene que bendecir su palabra donde se encuentra. Y tú la utilizas, tú eres bendecido. O sea, eres bendecido. Por primera vez en tu vida conoces las bendiciones del Señor. ¿Okay? Que no es por tu astucia, ni por tu maravilla, ni tu personalidad, ni tu inteligencia, ni nada de eso. Simplemente porque eres obediente a su palabra te va a bendecir. Y vas a tener una felicidad que te sale por los poros. Sabes que estás haciendo lo correcto. ¿Okay? Y vas a aplicar muchos de los conceptos bíblicos que son importantes para mantener, por ejemplo, las relaciones sanas, relaciones que verdaderamente son fecundas y que crecen o sea, es algo maravilloso, pues, que lo que da el Señor. Bueno, de todas maneras, en Deuteronomio 28:13 nos dice lo siguiente: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. ¿Qué te está diciendo? Tú, ven conmigo. Y tú, recuerda que todo esto tiene que ver cómo tú procesas la información que recibes. Y qué tipo de información tienes que puedas disfrutar todas las circunstancias de tu vida. ¿Okay? Porque todo esto es mental, señoras y señores. ¿Okay? Es cómo procesas la información. Si tú tienes la palabra de Dios para procesar cualquier evento en tu vida, cualquier circunstancia, ya sea adversa, ya sea buena, vas a decir lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Okay? Yo sé vivir en la escasez, yo sé vivir en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Lo aprendió a hacer y tiene la felicidad encapsulada de Dios en todas las circunstancias. Porque tu felicidad ya no va a depender de las circunstancias, sino va a depender del Todopoderoso, del Altísimo. O sea, esto es una garantía divina. ¿Es importante venir a la iglesia a conocer al Señor? Válgame Dios que sí es importante. Es lo más importante que podemos hacer. Miren, en la fiesta se va a conocer a gente importante y se habla de la gente importante, y que fulano y que me engano y que la fiesta y que el trago. Aquí estás conociendo al Todopoderoso, lo más importante que existe. Todo lo demás palidece comparado con lo que es el conocimiento del Todopoderoso. Entonces, después de esto también en Isaías 2:3 dice: y acontecerá que en los postreros días, esta es otra palabra que se utiliza, otro descriptor, y acontecerá que en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones, vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob,
para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Okay? O sea que estamos hablando de sabiduría completa, y claro está que era estricto por el otro lado. Los que no subían no les llegaba la lluvia, cero prosperidad. ¿Okay? Y después de eso tenemos otro muy hermoso, que es el de Zacarías 14:16. Todo el Antiguo Testamento, porque ustedes quieren que lo vean. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán años tras años para adorar al rey. O sea, los sobrevivientes que fueron en contra de él, está hablando de que hay personas que van a sobrevivir el milenio, perdón, la tribulación, gentiles que creyeron. Sus hijos, los hijos de estas personas y ellos mismos son los que van a subir estas naciones que Dios lo va, porque Dios también los va a bendecir a ellos desde Jerusalén, porque hacen caso a la palabra de Dios. Entonces, y sucederá que todos sobrevivientes de todas las naciones que fueron en contra de Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos. Este título, el Señor de los ejércitos, está, y quiero que sepan, está en la bandera judía el día de hoy. El Señor, ¿quién es el Señor de los ejércitos? El Mesías, Jesucristo. Ese es el Señor de los ejércitos. ¿Okay? La segunda persona de la Trinidad. Él es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué creen ustedes que David ganó tantas batallas? ¿Por su inteligencia y por su capacidad? No, porque el Señor le daba la victoria. Y por eso a veces le decía, no, eso son mucha gente, no necesitas tanto. No, que no, baja más de gente, baja de gente, no necesitas tanta gente. El Señor está contigo. Yo les infundiré terror en su corazón. ¿Ah? Interesante. Y eso es lo mismo con nosotros en nuestra vida cotidiana. Tú tienes, ay, que me va a caer esto arriba. No te preocupes, que el Señor está contigo. Cree, esta es una de las 7000 promesas que se encuentran en la Biblia. Si tú la crees, es tuya. Esa es mi promesa, Señor. Ya cuando tú tienes eso, tú te vas a preocupar. De nada, de nada. Ahora, cuando le metes la parte humana, sí. Pero cuando le pones la parte espiritual, no. Entonces ahí vas a oscilar entre lo natural y lo espiritual. No, dame la carga. No, toma la carga. No, dame la carga a mí porque yo no... No, toma la carga. ¿Me explico? Entonces así te pasas el tiempo como el yo-yo, utilizando la palabra o no utilizando la palabra. Tú mismo. Cuando estés seguro y firme, la palabra de Dios, yo estoy con el plan de mi Señor, a mí eso no me hace nada. Entonces, pero para llegar ahí necesitas mucho crecimiento, claro está. Pero recuérdense que todo es mental. ¿Cómo procesas los eventos que tienes enfrente de ti? Que se presenta, pues la vida te va dando cartas, ¿verdad? Cartas diferentes. ¿Y cómo procesas esos eventos? Pues si tienes la mente del vencedor, vas a ganar en todas las ocasiones. En todas. ¿Por qué? Porque el Señor te ha preparado a ti para la batalla, para la victoria. Entonces el versículo 17 dice, sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, de nuevo, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor irá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjense ustedes. Entonces en esa época también se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces es una fiesta que tenía que ver con el Éxodo. Es una fiesta netamente judía. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Él establece sus promesas en el Mesías durante todo ese transcurso del reino milenario. Pues bien, entonces vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo. Ustedes pueden ver que esto es precioso, en realidad de verdad tiene cosas maravillosas para nosotros que tenemos que entender, pues porque es ahí donde nosotros afincamos nuestra fe. La palabra de Dios permite que eso ocurra. Entonces, así culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que has preparado para los que te aman. Te pedimos que todos nosotros, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.